Buenas noches, bienvenidos a la hora 22. Vamos a recibir con mucho agrado a María Teresa Cabrera. María Teresa Cabrera es una mujer que su vida prácticamente completa la ha dedicado a las mejores causas, sobre todo al área de la educación. Representante icónica de los profesores, en su momento fue la presidenta de la asociación que agrupa ese importante gremio. Así que con ella vamos a conversar porque también María Teresa ha incursionado y está vigente en política y sobre todo en reivindicaciones sociales. Buenas noches y bienvenida a la hora 22. Muy buenas noches, un placer estar acá. María, el hecho de que nosotros tengamos como sociedad la posibilidad de que para nuestros estudiantes de escuelas públicas tengamos disponible un monto lo suficientemente equitativo del presupuesto nacional, nos hace sentir satisfechos porque en teoría pues se entiende que debemos tener una educación interesante, progresista, moderna, actualizada. Sin embargo, vemos tantos tropiezos con el tema de la educación dominicana que quisiera preguntarte, ¿qué es lo que pasa si se entiende que con recursos ya prácticamente todo se iba a resolver? Bueno, los recursos son absolutamente necesarios, pero no suficientes, porque depende qué se hace con los recursos, qué políticas se financian, qué programas se priorizan, cómo se gestionan esos recursos. Entonces, no hay que hacer un dilema de esto, como a veces se ha querido plantear, que si más cantidad de recursos es igual a calidad. No hay que hacer ese dilema. No es suficiente que haya recursos disponibles para que haya calidad, pero no es posible lograr calidad sin recursos. Bueno, pero como dije, ya los recursos están. Perfecto. Entonces, ¿qué ha pasado? El problema está en otro lado. ¿Cuáles prioridades se han tomado? ¿Cómo se ha gestionado esos recursos? ¿Qué políticas se han priorizado? Ese es el tema. Nosotros tenemos una dificultad como sociedad y eso se refleja también en el sistema educativo, y es que tenemos facilidad para comprometernos, firmar, por ejemplo, pactos, como se firmó en el 2014, el Pacto para la Reforma Educativa, inspirado en la necesidad de elevar la calidad de la educación. Pero ese pacto, los primeros en comprometerse con su impulso fueron los primeros en violarlo. Por ejemplo, el ministro de turno violentó un compromiso que está muy ligado al tema de la calidad de la educación, que es lo relativo a designar mediante concurso a todos el personal docente de todas las clasificaciones. Entonces, nosotros nos dimos un plan decenal en el 1992. Perdón. Has dicho algo importante y quizás no volvamos a tocar esa parte. Ajá. Los maestros en todos los niveles, en todas las áreas, hay un compromiso firmado en 2014 para que se escojan mediante concurso. Tu queja es que se incumplió en ese momento. Sí. Entonces, ¿cuál es el método para designar, por ejemplo, hoy un maestro y por qué se violentó, se continúa violentando? Sí, el tema es el siguiente. El concurso se está aplicando para maestro docente de aula, pero el compromiso es todas las clasificaciones docentes, es decir, desde el director regional de educación,
el director de distrito, los técnicos y técnicas, los directores de centros educativos y los docentes de aula, todos y todas esas clasificaciones debían ser designadas mediante concurso. ¿A quién le conviene que sea así, María? A la calidad de la educación, a las aspiraciones de lograr mejorar la calidad de la educación, porque el concurso, el sentido del concurso es seleccionar a los mejores y no al que tenga un padrino político que lo impulse, aunque no tenga las habilidades, las capacidades, la formación para desarrollar ese trabajo, porque la educación es un área especializada, por lo menos la educación institucionalizada requiere de un personal formado, ¿verdad?, con unos niveles de especialidad, pero no es suficiente tener un título. Entonces, el concurso lo que busca es que dentro de todos esos que tienen una formación acreditada por un título, los mejores sean los que ocupen esas posiciones. Eso tributa a la calidad de la educación. Entonces, cuando se violenta eso, se está afectando, se está obstaculizando las posibilidades de avanzar en términos de mejorar la calidad. Por eso en el pacto de 2014 todos los sectores firmaron ese compromiso. Lo violentó el ministro de ese momento y continuó esa situación. O sea, hoy día bueno, el ministro de turno, cuando se firmó el pacto, era Carlos Amarante Baret. Él lo violentó, porque él nombró de un solo plumazo 550 técnicos sin concurso, un 30 de diciembre. Luego, el ministro recién destituido hizo lo propio. Cuando entró, él cambió lo que estaban, que habían entrado por un mecanismo con un sesgo, que fue el proceso que hizo Navarro. Tenía el sesgo de que discrecionalmente seleccionó de una terna y la terna debía ser atendiendo al criterio del que alcanzó la calificación más alta. Él alteró eso, pero fue un proceso que por lo menos pasó por ese sedazo. Ahora, el que sustituye el ministro anterior, Roberto, lo designó sin concurso, todos los que entraron. Y defendió ese criterio, dice que debían ser personas de su confianza. Yo creo que sí pueden ser la confianza tiene que ser profesional. Entonces ese compromiso firmado por los diferentes sectores se cayó. Se violentó. Eso está en el pacto que se firmó, que es un compromiso de políticas públicas en materia educativa que se extiende hasta el 2030. Bien, pero se comienza violentándolo. Entonces yo te pregunto, al final el dinero es necesario para financiar políticas públicas. ¿Ves? El dinero es necesario para garantizar los recursos pedagógicos, didácticos que se necesitan para el proceso, para garantizar una efectiva formación docente, para garantizar la aplicación integral de la carrera docente, que no se aplica. Yo creo que si se aplicara, tendríamos resultados diferentes. Pero eso no se cumple, aunque está en el marco legal, con una cierta lógica de integralidad, no se cumple. Entonces, cuando ocurre ese tipo de práctica, obviamente el dinero no tiene el efecto que se espera. Pero esa es una parte. ¿Y qué otras partes importantes hay? La otra parte, por ejemplo, del dinero del 4%, sabemos, y en su momento nosotros lo denunciamos, que hubo dinero que se escapó por la práctica de la corrupción. Ahora mismo, y eso no es una novedad, se vuelve a colocar el tema de que se entregó partida, se hicieron sorteo para la construcción de escuelas donde
que no se sabía dónde se iba a construir porque el terreno no estaba. Y sin embargo se desembolsó dinero para eso. Se construyeron aulas allí donde no se necesitaba, donde no había una población demandando. Y sin embargo, donde hay una población muy alta que demanda más espacios, ahí no se construyó. Entonces, esa es una forma. El dinero que se escapa por esa vía no puede impactar la calidad de la educación, pero nosotros seguimos teniendo desafíos importantes. Es decir, nosotros tenemos 33 de cada 100 niños y niñas de 5 años de edad que deberían estar obligatoriamente, dice la ley, en el preprimero, en el último grado del nivel inicial. La ley 6697 dice que ese nivel es obligatorio. Si te dice que es obligatorio, significa que el 100% de la población que tiene 5 años debía estar inscrito en la escuela, en el sistema formal. Sin embargo, tenemos 33 de cada 100 de esa población de 5 años que está fuera. ¿La razón de que esta distorsión se produzca? Bueno, tenemos problemas con espacio, falta espacio. Ahora mismo, cuando se produjo el proceso de inscripción, hubo comunidades como por ejemplo los Alcarrizos, donde las familias amanecían haciendo la fila tratando de llegar primero para conseguir un cupo. Es decir, falta espacio. Pero también tú tienes una población, la población de 3 y 4 años de edad. En el pacto educativo que se firmó en el 2014, se asumió el compromiso, se firmó el compromiso de incluir en el sistema formal los niños y niñas desde los 3 años de edad. Pero el presidente de la República acaba de anunciar hace un mes que la educación inicial va a iniciar. Lo acaba de anunciar ahora, pero el pacto se firmó en el 2014. Debiéramos estar un poco avanzados en eso. Avanzados totalmente. Por supuesto, estamos en el 2022. Entonces, ¿tienes confianza de que iniciará la educación inicial? Bueno, ¿y cuándo? Yo espero que realmente eso se materialice, porque eso es muy importante para pensar en mejorar, tener resultados distintos y para cerrar la brecha de la desigualdad social que se reproduce en el sistema educativo dominicano. Pero toma tiempo implementarlo porque educación inicial requiere un espacio especial para los niños de menos de 5 años, profesores, o sea, docentes con preparación especializada, transporte, porque un niño de esa edad no va a ir solo a la escuela, entonces, ¿cuántos podrían los papás llevarlos a la escuela? Pero hay zonas donde hay transporte, que se le facilitan el transporte. Ay, pero no todas. No en todo el país, lo que me refiero es que es un... Pero hay familias que quieren, que demandan. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? A lo que me refiero es que se necesita tiempo para implementar eso. Sí, se necesita, pero hay que tener voluntad política para hacerlo y asumirlo como una prioridad. Porque nosotros, si se hubiese comenzado, por ejemplo, en el 2014 o 2015, el año siguiente que se firmó el pacto, y había tiempo para hacerlo en el año escolar 2014-2015, porque el pacto se firmó en abril. Yo lo que quiero reivindicar es las razones por las que ese compromiso se incluyó en el pacto. Es que es muy importante, porque en esa edad es donde hay un mayor nivel de elasticidad del cerebro. Y los niños y niñas tienen una capacidad de absorción impresionante. Y cuando usted tiene en la sociedad unos niños que porque son hijos de familia que sí pueden pagar un colegio privado, se inscriben desde los 3 años y antes en un colegio, y otros niños que tienen que esperar 6 y 7 años para poder entrar a la escuela,
hay una desventaja, Claro, una brecha claro, que no se claro. cierra nunca jamás. Entonces, si queremos hacer un corte, mi crítica, por ejemplo, cuando comenzó la jornada extendida fue que comenzó con un vicio, una falla de origen. Porque, vamos a ver, tenemos desde el 2013. Imaginemos que en el 2013 la jornada escolar extendida hubiese iniciado con los niños y niñas desde 3 años de edad, que comenzara por grado a aplicarse la jornada extendida, con todo lo que requería, con un currículum, una oferta curricular completa para esa población. Usted tiene que esa población que hubiese podido entrar en el 2013 con 3, 4, 5 años de edad, hoy en el 2022, ¿cuántos años tendría? Estaría terminando la educación primaria, el nivel primario, y estaría en condiciones totalmente diferentes. Entonces tú marcas una ruptura ahí y puedes medir el impacto que eso tiene. Entonces cada año debió irse agregando un grado. Un grado. Pero ¿qué hicimos? Que le pusimos un énfasis a lo que permite hacer propaganda, cantidad. El afán era decir, tanto porcentaje, el 80% de las escuelas están en jornada extendida, y no qué se estaba haciendo, cuál era la oferta que se estaba desarrollando, la oferta curricular, en qué medida se estaba entendiendo la jornada extendida como una estrategia de mejora de la calidad de los aprendizajes. María Teresa, sobre ese aspecto y otros, debemos hacer una pausa, pero te doy un pequeño avance. Con la clarividencia que nos expones, esos criterios pedagógicos, uno dice, pero es evidente, es lógico, es elemental. Sin embargo, es tan difícil llevarlo a la práctica en República Dominicana. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué en letras grandes y en mayúsculas? Con María Teresa Cabrera vamos a tratar ese tema inmediatamente, vengamos de esta breve pausa. Antes de venir a este segmento, mencionaba a María Teresa Cabrera que por qué situaciones tan elementales para manejar una educación de calidad en un país que tiene los recursos establecidos para la educación, no se implementan. Tú lo explicas bastante claro. Hay otros pedagogos, hay otros educadores, hay otros técnicos en educación que entienden claro el problema y nos lo explican. Y vemos que debe hacerse de otra manera. Sin embargo, no llega un ministro de educación, no llega un gobierno que nos diga, mire, verdaderamente estamos revolucionando lo que tenemos hasta hoy para convertirlo en mejor mañana. ¿Por qué no se puede desde el Estado mejorar nuestra educación? Se puede, lo que ocurre es que depende la prioridad que le otorga quien toma las decisiones. Pero de que se puede, claro que se puede. Ahora, hay un tema de voluntad política y de cómo, con qué criterio se asume. Es decir, yo siempre dije, cuando comenzó la jornada escolar extendida, que ha sido una demanda del sector educativo desde que se hizo aquel gran debate en 1992. Pero hay muchas personas que se mofan de la tanda extendida. No sé si con razón o sin razón. Lo que ocurre es que la tanda extendida se asumió como una política de asistencia social. Y eso es diferente. Si tú lo asumes como una política de asistencia social, a ti lo que te importa es que los muchachos van a pasar 8 horas en la escuela, que se le va a dar alimentos y que la familia
Mientras tanto, puede hacer cosas durante esas 8 horas que los niños van a estar fuera. Pero eso no tiene que ver nada con educación. En lo absoluto. Entonces, es distinto si se asume como una estrategia para elevar la calidad de la educación. Implica otras cosas. Además de que los niños y las niñas van a pasar 8 horas en la escuela, además de que van a tener alimentos, ¿sí?, y merienda, además de eso hay que tener una oferta integral, una oferta curricular que garantice esa formación integral que se describe en la ley. Una educación que forme integralmente la personalidad de ese ser humano que la sociedad de hoy día demanda. Para eso hay que tener primero esos contenidos, esas ofertas que debe incluir música, que debe incluir teatro, que debe incluir la danza, que debe incluir las artes plásticas, que debe incluir educación física, con todo lo que implica. Hoy día se va a hacer o está en planes, se menciona. ¿Qué hay con eso? De eso se ha hablado mucho. Se espera que en un compromiso, un acuerdo que se había firmado con la ADP, se incluyó el tema de la jornada extendida y que se pueda realmente convertir en una estrategia para mejorar la calidad de los aprendizajes. Pero María Teresa, da la impresión, escuchándote, tú evaluando con sentido crítico el manejo gubernamental durante nuestra época, ayer y hoy, de la educación, que no hay nada establecido como programa definido para salir de donde estamos. O sea, tú mencionas esa parte ahora y dices, bueno, se entiende, se va a aplicar, o sea, estamos partiendo y escuchando supuestos, no estamos acudiendo a un lugar donde identifiquemos cuál es el procedimiento de renovación y crecimiento de calidad de nuestra educación. No tenemos un plan concreto, sí, como el plan decenal en una ocasión. Sí, el pacto educativo discutió ampliamente. El pacto educativo es un compromiso a 16 años. Pero perdóname. Es hasta el 2030. El problema es que no es suficiente que tú tengas un plan, que tú convoques a la sociedad, debatan los distintos sectores, se discuta, se definan políticas, se asuman compromisos concretos y se coloque eso en un libro. Pero es que cada día se toman medidas distintas. Por ejemplo, el nuevo docente, el nuevo gerente, el nuevo ministro, ahora está implementando una decisión que puede ser interesante, pagar la inscripción durante el año de los niños que no pudieron conseguir aulas. Eso es novedoso, eso es nuevo, sí, pero se está haciendo para resolver algo. O sea, el año pasado no se hizo, sí, y era la misma situación. Entonces llega un nuevo incumbente y, bueno, vamos a tomar esta medida. O sea, se ve que se está sobre la marcha tapando hoyos y tratando de hacerlo lo mejor posible. Lo valoro y se entiende. Pero sí, a eso es que me refiero. No, pero oye, hay un plan, hay políticas públicas. Aquí se han definido muchas políticas. Aquí se han hecho muchos diagnósticos. Y se ha dicho dónde que está el problema, dónde que está el problema, dónde está el problema y qué hay que hacer. Y se asumen esos compromisos. El problema es que hay que tener una cultura de compromiso con lo que se firma. Y eso no hay. Porque los mismos funcionarios que firman a veces son los primeros en violentarlo. La decisión ahora, el anuncio que se ha hecho de alquilar, rentar espacios para incluir a los niños y niñas que no tienen cupo en las escuelas, a mí me parece que es una decisión importante en el sentido de que parte del interés de incluir a los niños y niñas que están fuera. A mí eso me parece positivo. Es una decisión, no deberíamos tener que estar en estas condiciones. Después de 13 años, perdón,
9 años. 9 años con el presupuesto ya aplicándose. Invirtiendo el 4% para la educación. Y después de toda la publicidad que se hizo, que daba la sensación, incluso que mucha gente llegó a criticar, que el dinero solo se dedicó del 4% a construir edificios. El problema no es que se construyera edificios porque se necesitaban aulas. Lo malo es que tengamos una proporción de ese dinero que se destinó para eso, que se entregara sin que los terrenos donde se iban a construir esas edificaciones existieran. Eso es terrible. Que se hayan construido donde no se necesitan también es terrible. No quiere decir que todas fueron así, porque se construyeron aulas. Hay más que las que teníamos antes de, pero es malísimo que haya ocurrido aquello. Entonces, en este momento, el ministro que llega casi cuando se va a comenzar el año escolar, obviamente con el tiempo encima, porque un año escolar donde hay una cultura de planificación, se planifica con tiempo. ¿Por qué? Porque tiene una fecha en el calendario. No se improvisa, se sabe cuándo va a comenzar. Entonces nosotros arrastramos una cultura de que los registros llegan a mitad de año a una zona, en otra zona llegan cuando el año se está terminando y a otra no llegan nunca. Igual pasa con los textos, con muchos recursos eso es didácticos. Eso es un problema de gestión. Por demás. Es un problema de gestión y una burocracia pesada que tiene el Ministerio de Educación. Y por demás, agrego, María Teresa, vergonzoso. Claro, terrible. Entonces, pero esta decisión, yo te voy a decir, me parece, no tengo como todos los detalles, pero yo creo que si el punto de partida es, el espíritu primero es positivo, es incluir a los que están fuera. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por incluir los niños y las niñas que están sin cupo en las escuelas y creo que hay que hacer lo que se anunció con incluir a los niños y niñas desde los 3 años en el sistema formal. Y me parece que en ese sentido deben ponerse todas las iniciativas posibles en marcha. Supongo que en el tema de la contratación de los colegios que cerraron, creo que el Estado podría rentar esos espacios. Eso de incluir a los niños, pagarle, es darle como una beca. Los cupos son, más o menos sería una beca en colegios privados. Ahora, hay que ver dónde están situados esos colegios, que sean colegios que estén en el mismo contexto sociocultural, claro, donde los niños y las niñas viven, claro, para que no vayan a un lugar que no está, que es un poco que resulte extraño para ellos, o que puedan ser víctimas de discriminación o cosas así, porque van a un colegio de clase alta, entonces le hagan bullying y todo eso. También eso hay que cuidarlo porque esos son problemas que afectan emocionalmente y cada vez es más claro que el componente emocional juega un papel importante en el proceso de aprendizaje. Pero yo me imagino que esto va a hacerse en aquellos colegios que puedan existir en los contextos socioculturales donde viven los niños y niñas que están sin espacio. Si tú te toca la tarea de graficar la evolución hacia el crecimiento o no en calidad de la educación dominicana, ese gráfico, tú lo escribirías de manera con tendencia ascendente, estable o descendente. De cara al futuro. Sí, en el momento en que estamos hoy. Exacto. Mira, yo creo, vamos a poner las cosas porque uno no puede caer en el terreno de la especulación. No, en base a los hechos, en base a las evidencias. Pero yo creo que aquí hay políticas definidas que son pertinentes. Si hay voluntad política y si el ministro que recién ha sido designado ha hecho una serie de anuncios, él dijo una cosa, él dijo una primera declaración que él dijo fue que su foco de atención estará en el aula, porque en el aula
es donde se produce, donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es donde están los niños y niñas y es donde están los maestros y las maestras, es donde se construyen esas relaciones educativas que se producen, se generan cotidianamente en el centro educativo. Yo creo que eso es importante. Si esa decisión es, digamos, acompañada de las medidas prácticas que corresponden, me parece que es alentador, porque eso tendría que implicar que aún aquellas decisiones que se toman fuera del aula se deciden con la mirada puesta en el aula. ¿Qué es lo que yo quiero decir para graficarlo? Por ejemplo, cuando un docente participa en el concurso y reprueba, y aparece un padrino político que violenta la norma, porque si reprobó no debe ser incluido, porque para eso es que se hace el concurso. Esa es una decisión que se puede tomar fuera del aula, pero que tiene una repercusión en lo que pasa en el aula. No sé si me doy a entender. Que sí. ¿Por qué? Porque ese docente va a llegar, va a ir a un aula, va a estar con un grupo de niños y niñas, y si él no mostró en ese ejercicio las destrezas, las habilidades, las capacidades, las competencias para realizar ese trabajo, y como quiera, porque un padrino lo coloca, llega, es una decisión que se decide fuera del aula, pero tiene una repercusión en lo que pasa en el aula. Por eso yo digo que cuando se hace una afirmación como la que hizo el ministro, que a mí me parece correcta, debe estar acompañada, yo pienso que se está partiendo de que todo lo que se piense y se decida fuera del aula, por más lejos que esté del aula, se haga pensando en ese espacio. Te pregunto, María Teresa, ¿el rumbo de la educación dominicana varía dependiendo las decisiones que toma cada ministro nuevo que llega? Claro, claro que sí. ¿Pero eso es catastrófico entonces? Porque las medidas, las decisiones, es decir, ¿quién gestiona las políticas públicas en materia educativa? Entonces no tenemos un plan a seguir. No tenemos un plan a seguir, María Teresa. Hay planes. El problema es, mira, te voy a decir. Pero es que si un ministro que llega tiene la capacidad de variar el rumbo de progreso y de desarrollo de la educación dominicana, si él tiene esa capacidad de variarla, ¿eso es terrible? No, pero no es que tenga no es que... Tú me has dicho que sí, me has contestado que sí. No, puede hacerlo porque es un tema de voluntad. Pero no debe existir, pero es que no debe existir la posibilidad de que un ministro varíe. Te estoy hablando en el plano ideal. En la práctica es una cosa y lo ideal es otra cosa, y lo que debe ser. El deber ser es una cosa y la práctica es otra. El deber ser implicaría que si un ministro llega y hay una política pública, un plan a 10 años que se define con toda la sociedad, sea quien sea que llegue, le dé continuidad a esa política. Eso es lo que debe ser. Pero eso no pasa. El ministro actual va a tener el mismo rumbo en cuanto a ejecuciones que el señor Fulcar. No, él ha anunciado que va a retomar el pacto educativo. Yo creo que eso es correcto. Porque eso que el anterior no lo asumió. No lo asumió. Entonces, no lo asumió. Eso es penoso. Entonces, pero no solo el anterior. Lo que estaban, el ministro que estaba, cuando se firmó ese pacto, que era Marante, tampoco lo violentó. Pero entonces, ahí es que me refiero, porque llega este ministro, va a asumir el pacto, excelente, qué bueno, me siento contento. Ahora bien, cuando él se vaya, me fastidié yo como Educación Dominicana, porque ¿qué me garantiza que el que llega después de este, que se entiende que lo hará bien, no va a variar también? Sí. Entonces, no debe estar supeditada, y te doy la palabra, porque eres tú la que debe tener la palabra, no debe estar, te lo digo como ciudadano, no debe estar supeditado el rumbo de la educación dominicana a la potestad, a la prerrogativa de un ministro
que por demás viene normalmente de la política a ejercer un papel que tiene que combinar con educación y con la política. Mira, Entonces, no no hay una ley que le dé esa facultad. Lo que debería hacer cualquier ministro es ceñir su práctica al marco legal del área que gestiona. Eso es lo que debe hacer. Ahora, de lo que debe hacer a lo que se hace en la práctica es otra cosa. una muestra Entonces, de la falta de institucionalidad que hay en nuestro país. Pero eso es un problema. El tema de la institucionalidad es un problema. Yo creo que el principal. Eso es un problema serio. Que la gente no suele asociarlo al tema de la calidad, pero tiene una vinculación absolutamente estrecha con el rumbo, el derrotero de la calidad. Tú lo has mostrado muy claramente con la tanda extendida, el objetivo. Exactamente. Y así es con todo el problema, porque si el marco legal te dice una cosa y en la práctica se hace otra, ahí hay un problema institucional, porque la institucionalidad no es más que aplicar, ceñir la práctica a lo que dice la norma, a lo que dice el marco, ¿verdad? Cuando la práctica va en sentido contrario a lo que dice el marco, la normativa, el marco normativo de una institución de la rama que sea, ahí hay un problema institucional. Entonces, los problemas de institucionalidad tienen una repercusión en avanzar o no en materia de calidad. Naturalmente que el tema de la calidad de la educación implica una diversidad de factores, la formación docente, pero eso es parte de la carrera. Bien, tan claro como el agua, María Teresa, lo has dicho. Vamos a tomar con María Teresa el segmento final para darle espacio a la política, un aspecto que también maneja muy bien María Teresa Cabrera. En breve retornamos. Bien, cuando digo que el segmento final es para política con María Teresa Cabrera, es porque no sé si a mi lado esté sentada quien será la primera mujer presidente de la República Dominicana. Ella tiene la intención y está trabajando para eso, de formar una candidatura que recibe el apoyo de diferentes parcelas políticas y distintos sectores de la sociedad dominicana. Esa campaña, ese propósito, quisiera que lo expliques y lo compartas, cómo estás manejando ese aspecto en tu nuevo compromiso con la sociedad y el pueblo dominicano. Bueno, efectivamente, primero un poco como ubicar en qué contexto se produce esta iniciativa. En la sociedad dominicana hay un conjunto de personas que tienen sentimientos, vocación democrática, progresista, de izquierda, que entienden, están trabajando para propiciar una gran articulación entre las expresiones organizadas, las organizaciones políticas que existen de ese campo progresista, democrático, alternativo, de izquierda, que puedan articularse un esfuerzo unitario que en un proceso democrático, abierto a la ciudadanía, pueda decidirse candidaturas a los distintos niveles comunes mediante un proceso democrático tipo primarias abiertas. Y en ese marco hay esfuerzo orientado a garantizar un proyecto, una propuesta unitaria que trascienda los espacios organizados, es decir, las siglas que existen, para decirlo de manera más gráfica, y que incluya a esas organizaciones que existen, pero que incorpore también
a colectivos ciudadanos y ciudadanas que tienen preocupación, que militan en una idea de sociedad, que procuran contribuir a una sociedad que se fundamente más en la democracia de verdad. Porque nosotros debimos iniciar una transición democrática con la caída de la dictadura. Sin embargo, ese proceso se frizó. Ese proceso, ese primer ensayo democrático se frizó con el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Y luego, en el 78, se retoma ese inicio de la transición democrática, pero se quedó muy limitado. Y hoy día nosotros tenemos una democracia que se reduce a la realización de elecciones. Cada 4 años y que participan elecciones que están matizadas por la ausencia de normas que garanticen equidad, que garanticen confiabilidad. De más en más se ha ido ganando en ese sentido, pero sabemos que hemos tenido mucho trauma en los procesos electorales. Pero la democracia es más que eso. La democracia tiene una dimensión social. La democracia tiene una dimensión económica. Este es un país que produce muchas riquezas, más de 60 años creciendo sostenidamente, pero esa riqueza se concentran en muy pocas manos y no tienen una repercusión en la calidad de vida y el bienestar general de todos y todas. Hay mucha gente que está excluida, hay mucha gente que está fuera. ¿Ve? Entonces, ese es un tema de la democracia. El ejercicio de los derechos sigue siendo limitado. Nosotros tenemos un problema, por ejemplo, en el ámbito de la salud, que se ha convertido en una mercancía. El tema de la seguridad social en sentido global está dominado por una lógica más mercantilista, de lucro, de acumulación de capital y no de garantizar protección a la ciudadanía. Entonces, todas las personas que creen en eso, que no están militando en una estructura partidaria, pero que tienen esos sentimientos, también puedan participar de una propuesta como esa. ¿Y cómo llegar con esa propuesta, como tú le mencionas, a tantas personas, porque son muchas las que se encuentran en la situación que tú describes, que no dependen de un partido político, pero a través ahora del programa le estás llegando a muchos de ellos, pero le estás llegando por 10 minutos, por 15 minutos? ¿Cómo en el quehacer diario de esa gran cantidad de personas se van a encontrar con esas palabras que tú estás hoy diciendo en un proceso que ya en 19 meses llega para decidir en las urnas? En un minuto concluyo la idea y voy a esa respuesta. Okay. Entonces, en ese marco es que surge la propuesta de María Teresa como precandidata, entendiendo que lo que resulta indispensable es el proyecto unitario, porque la posibilidad de articular una propuesta que pueda ser creíble a la ciudadanía, a ese segmento de la población que reclama algo distinto, algo diferente a los partidos tradicionales, tiene que ser partiendo de un esfuerzo unitario, porque igual los estudios los revelan. Es decir, hay un segmento que ronda el 30, el 32%, que dice que espera que algo nuevo surja, más hacia el campo democrático popular en el plano político, pero que para que eso ocurra debe partir de unir las distintas expresiones que hay en ese litoral. En ese contexto, entonces, un grupo de ciudadanos y ciudadanas presenta la propuesta de precandidatura de María Teresa Cabrera para intervenir en ese proceso, y con ese espíritu unitario, con esa convicción de que lo importante es que podamos construir esa unidad, entonces estoy participando en ese proceso. ¿Cómo llegar a la gente? No es tarea fácil, por supuesto que no es fácil, pero estamos conversando con muchas personas.
nosotros no estamos haciendo campaña política o digamos campaña electoral, porque somos respetuosos de la ley. No hay campaña abierta todavía, las actividades son en espacios cerrados, pero estamos conversando con familias, estamos conversando con sectores. Hemos tenido encuentros en Santo Domingo Este, por ejemplo, tuvimos un encuentro bastante interesante con mujeres trabajadoras. Igual en Santo Domingo Norte, el próximo sábado vamos a tener un encuentro en Vallaguana con trabajadores y trabajadoras. Entonces estamos conversando con muchas personas, todas las que podemos, con las que podemos entrar en contacto en ese esfuerzo, pero igual lo está haciendo el doctor Fulgencio Severino, igual eventualmente podría estarlo haciendo Guillermo Moreno, por ejemplo, que pertenece a un proyecto que perfectamente entra en este esfuerzo que estoy hablando. Entonces, aquí la idea... María Teresa, como comprenderás, has dicho algo que prácticamente tengo que interrumpirte. El doctor Guillermo Moreno está en similitud de pensamiento a lo que has planteado y que es parte y puede estar hablando de María Teresa. Eso significaría que tendríamos por primera vez unas elecciones con el doctor Guillermo Moreno apoyando una candidatura presidencial que no sea la de él. Lo que yo estoy diciendo, eso es posible, puede ser él, porque si tú participas en un proceso en donde van a intervenir distintas precandidaturas, lo lógico es que el que resulte, a esa persona hay que apoyar. Entonces yo creo en ese ánimo y en esa convicción de que la unidad es necesaria. Está el doctor Guillermo Moreno, está Fulgencio Severino, está el Frente Amplio, están otros sectores, otros colectivos organizados. Y nosotros estamos interviniendo en esto con la convicción clara y desde una postura convincentemente democrática. Nosotros estamos trabajando para ganar la propuesta, pero si no somos nosotras, si es otro u otra la que resulta seleccionada para representar al conjunto, estaremos en primera fila con todas las energías trabajando para esa propuesta. Y hay un nicho importante cuantitativamente hablando, y pienso que cualitativamente al mismo tiempo, de personas que les interesaría escuchar una propuesta diferente a lo que conocemos hoy en los partidos tradicionales, porque si tomamos en cuenta que el 50% de la población no hizo presencia física, no votó en las elecciones pasadas, es señal de que podrían estar atentos a esperar otras palabras que les interese más que las que escucharon. Sí, eso lo revelan los estudios. Es decir, hay el último estudio que yo vi habla de un 32% de las personas que fueron encuestadas que dicen que esperan por una propuesta política diferente a los partidos tradicionales. Y de esas personas que también no se sienten convocadas, podrían estar reclamando algo diferente. Hay espacio, lo que yo quiero decir es que hay espacio para construir una propuesta diferente, una propuesta verdaderamente alternativa. Ahora, el desafío es construir esa unidad que es como el punto de partida que proyecte hacia esa ciudadanía que esta vez es una cosa que va en serio, que va con la determinación de competir, de ganar un espacio de poder y de poder impulsar esas ideas de sociedad, materializar esas ideas de sociedad, de país que tenemos. Entonces yo creo que eso es importante y me parece que en ese espíritu hay que apostar
por construir, porque no nos podemos pasar la vida diciendo qué es lo que hay que hacer y no dar un paso al frente. Yo creo que hay que dar un paso al frente, hay que comprometerse. Y en ese espíritu estamos participando. ¿Y por qué tendría una persona que pensar que con una propuesta como la tuya tendríamos un futuro mayor, con más promisorio que lo que pudiéramos ver en realizaciones en estos momentos? ¿Cuál es tu queja a lo que tenemos en el tradicional esquema de partidos y por qué lo tuyo puede garantizarle más bienestar, por ejemplo, partiendo del bienestar a una sociedad que en la mitad no pertenece a ninguna agrupación? Porque en la República Dominicana el partidismo tradicional ha hecho consenso alrededor de un modelo que es excluyente. Asumió el modelo neoliberal, un modelo que parte de que el Estado debe ser simplemente un ente regulador, que todas esas áreas que constituyen derechos que antes estaban en manos del Estado, como la seguridad social, han pasado a ser un campo, un área de negocio, de lucro, de acumulación de capital para el capital financiero. Entonces, tú tienes un modelo que produce mucha riqueza socialmente, pero esa riqueza no se redistribuye. Tú tienes una política salarial miserable que es consustancial a ese modelo. Entonces, una de las formas de redistribuir la riqueza es el salario. Nosotros tenemos un salario miserable, un salario que no cubre menos del 50% del costo de la canasta básica. Así no se construye bienestar. Usted tiene un modelo que no potencia, que no pone el énfasis en la producción nacional. Un país que no aumenta su capacidad productiva tiene problemas para enfrentar cualquier situación. Entonces nosotros creemos que el punto de partida son las visiones. Es decir, en la práctica lo que hace es reflejar el pensamiento, la visión. Si tenemos un modelo de sociedad, un pensamiento distinto respecto a cómo debe operar la sociedad, cuáles deben ser las prioridades del modelo económico que se imponga, obviamente los resultados tienen que ser distintos. Y bien, por eso yo creo que hay una razón para, digamos, valorar una propuesta distinta a los partidos tradicionales. Bien, de seguro que quien te está oyendo en este momento por lo menos estará pendiente de cómo continuarás desenvolviéndote con tus propuestas y según vaya acercándose el periodo electoral y las definiciones de candidaturas y todos esos procedimientos que son obligatorios, pues tendrá mucha más atención, tendrán mucha más atención las palabras que los televidentes y yo mismo pueda escuchar que salga de tu propuesta. Así que estaremos pendientes, estaremos pendientes. María Teresa Cabrera, política dominicana, nos deja un mensaje. Veremos los días subsiguientes que nos traerán esas palabras. Gracias por venir aquí. Gracias a ti. Bien, señores, hasta la próxima edición de La Hora 22.